nos dé precisamente de su gracia, de su misericordia, de su amor, y que nos auxilie a compartir la palabra de Dios. Gracias a los que tienen paciencia en esto del internet, a los que ya están en sintonía, gracias por buscar nuevamente el video, y estamos transmitiendo en vivo gracias a usted que nos acompaña. Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por enriquecernos con tu verdad. Gracias porque a pesar quizás de las dificultades podemos compartir, Señor, de tu bella palabra, una palabra que lleva como objetivo marcar nuestras vidas. Te rogamos, Dios mío, habla a cada uno de nuestros corazones, porque estamos necesitados de escuchar tu palabra, tu dulce voz. Habla a nuestras vidas sobre todas las cosas. Permítenos ser de edificación para el cuerpo de Cristo, y a través de esta serie que este día vamos a iniciar, podamos, Señor, tomar control de tu palabra, de estas parábolas, las enseñanzas, enriquecer, Señor, no solamente nuestro conocimiento, sino llevar a la práctica cada una de las enseñanzas que tú nos quieres transmitir a través de tu bella palabra. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Bien, como lo estaba mencionando hace un momentito, vamos a iniciar específicamente la serie Parábolas de Jesús. Esa va a ser la serie que vamos a estar compartiendo a partir de este día, y quiero invitarle para que usted nos permita llegar a su corazón, entender lo que Dios quería transmitir a través de estas series, a través de estas parábolas, específicamente que las encontramos, la mayoría de ellas, muchas de ellas, en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a hacer un relato precisamente de los evangelios para posteriormente sacar esa enseñanza. Quiero iniciar con la primera temática de esta serie. Realmente no voy a tocar ninguna parábola en este día, sino a definir conceptos, y para eso le he puesto como tema Introducción a las parábolas. Quiero que leamos como introducción en Mateo capítulo 13, versículo número 34. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo número 34. Esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas. Una vez más, leamos ese versículo. Esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas. Este pasaje que acabamos de leer refleja esta verdad, en primer lugar, que quiero transmitirle. ¿Por qué enseñaba Jesús en parábolas y cómo podemos interpretarlas correctamente? Surge la pregunta. Las parábolas de Jesús eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas con lecciones espirituales muy profundas. Su enseñanza estaba llena de estas enriquecedoras historias, y historias, muchas de ellas cotidianas. Algunas de ellas no eran más que breves palabras sobre incidentes cotidianos, objetos o personas. De hecho, la más compacta de todas las historias cortas de Jesús ni siquiera llena un versículo completo de las Escrituras. Específicamente se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 33. Yo acabo de leer el 34, pero el 33 nos decía: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Se acaba, ahí se acabó el texto. Note, en el texto griego original, esta parábola solo tiene 19 palabras. 19 palabras. Es la más común de las anécdotas, de la más común, voy a decirlo, de las actividades en aquella época según el contexto. Dicha algunas palabras posibles que encontramos en este versículo de Mateo, capítulo 13, versículo 33, es una profunda lección acerca de los misterios del reino de los cielos. Como todas las parábolas de Jesús, esta cautivó, llamó mucho la atención de aquellos oyentes. Llamó específicamente el relato bíblico para las personas, y manteniendo ese interés, voy a decirlo, de los estudiantes de la Biblia desde hace 2000 años, ahora resulta que las parábolas tornan un mayor desarrollo.
hasta hoy en día las parábolas, perdón, llevan a un interés bajo el lector, específicamente de los evangelios. Jesús fue el maestro de la narración. No había una más mínima duda, por familiar que fuera o doctrinalmente compleja que pudiera compartir. Él podía, voy a decirlo, darle sentido mediante a una narración de una historia que quizás para unos sencilla, para otros muy profunda. Estas narrativas, hablando acerca de las parábolas, personifican muy bien la simple y poderosa profundidad de su mensaje y su estilo de enseñanza. Ese era Jesús, hablando específicamente por medio de parábolas. Al introducirme a esta temática, pienso en que los evangelios les querían destacar, porque en todos los evangelios encontramos algunas parábolas. La pregunta surge siempre: ¿por qué enseñaba Jesús en parábolas? ¿Y cómo podemos interpretarlas correctamente? Porque hay muchas personas que han dado sentido, y algunos hasta logran manipular ciertos versículos de parábolas para decir lo que ellos quieren decir. Pensando correctamente acerca de las parábolas, lógicamente cometen algunas equivocaciones. Por eso es que quiero dedicarle un par de temas introductorios a hablar acerca de estas parábolas. A pesar de la popularidad de estas parábolas, tanto el método como el significado detrás de la utilización de estas historias por medio de Jesús eran a menudo mal entendidas y transgiversadas, o como se puede pronunciar mejor, tergiversadas, incluso por los estudiosos de la Biblia y expertos del género literario. Por ejemplo, muchos entienden que Jesús dijo parábolas por una sola razón: para que su enseñanza fuera más fácil, accesible y conveniente posible. Eso es lo que han dicho algunas personas y algunos eruditos. Desde todo, las parábolas estaban llenas de características familiares, escenas fácilmente reconocibles, metáforas agrícolas, pastorales, asuntos propios del hogar y la gente común. Eso eran las parábolas. De manera natural, voy a decirlo, esto hacía sus palabras más simples para los oyentes provincianos, permitiendo que se relacionaran con ellas, que se identificaran y las comprendieran mejor. Esto era, sin duda, un método de enseñanza brillante para la época, revelando misterios, y voy a decirlo, inclusos en las mentes más simples. Las parábolas de Jesús ciertamente demuestran que incluso las historias e ilustraciones más simples pueden ser herramientas muy eficaces para la enseñanza de las verdades más sublimes que encontramos dentro de la palabra de Dios. Algunos afirman que el uso de las parábolas por Jesús prueba que la narración es un método mejor para la enseñanza de la verdad espiritual que los discursos didácticos o la exhortación mediante sermones, que las historias influyen con mucho vigor. Si quieres destacar, le dicen, un aspecto a plantear una cuestión y captar más bien la atención de la gente, cuenta una historia. Jesús lo hizo. Eso es lo que hemos oído en más de alguna oportunidad. Otros ven a través de las parábolas, van aún más lejos, afirmando que el formato del discurso en la iglesia siempre debe ser narrativo, no exhortativo. Tiene que ser hasta cierto punto didáctico. Señalan como referencia estos versículos que acabamos de leer. Por ejemplo, también toman en cuenta a Marcos capítulo 4 versículos 33 y 34 que describe la enseñanza pública de Jesús durante la última parte de su ministerio en la región de Galilea. Dice el versículo de esta manera: con muchas parábolas, con esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Acabo de citar
Marcos capítulo 4, versículo 33 al 34. De modo que el argumento que la narración debe ser el método preferido para cada pastor, para cada persona que enseña, para cada predicador, sino el único estilo de predicación que utilicemos. En palabras de un escritor, puedo decirlo de la manera siguiente: un sermón no es una conferencia doctrinal, es un evento en un tiempo dado, una forma de un estilo narrativo más parecido a una obra de teatro o a una novela como de un libro. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque es una introducción a las parábolas de Jesús, y esto es lo que ha surgido controversia durante muchas épocas. Que el Señor, están otras personas que dicen, no, es que el Señor enseñó por parábolas para que la gente no entendiera. ¿Y quién va a enseñar para que nadie lo entienda? No, tampoco es así. De hecho, ese es precisamente el tipo de reflexión que ahora, voy a decirlo, de predicaciones que ahora dominan muchas iglesias, muchos púlpitos evangélicos y sobre todo mega iglesias. En algunos casos, el púlpito ha desaparecido por completo, siendo reemplazado por un escenario, una pantalla. Las personas claves en el personal de la iglesia son aquellas cuya tarea principal es dirigir el grupo de teatro o el equipo de filmación, la declaración de la verdad, de una forma de llamar la atención. Y lastimosamente, las personas, voy a decirlo de esta manera, sus ojos, sus oídos están puestos en aquel personaje o en la pantalla de atrás, y no ponen atención al mensaje que aquel predicador está dando. Están, voy a decirlo de esta manera, más pendientes de lo que sucede a través de la pantalla, cómo ponen los versículos en el retroproyector, que lo que él está diciendo. Las historias son supuestamente más acogedoras, más significativas, más gentiles que los hechos rudos o los reclamos de la verdad sin ambigüedades. Este punto de vista sobre la predicación ha ido ganando aceptación por 3 o 4 décadas, las últimas 3 o 4 décadas, junto a otras estrategias pragmáticas de crecimiento de una iglesia. He aquí como nosotros podemos evaluar, voy a decirlo, a través de la ilustración que el Señor utilizó por medio de parábolas. Uno se preguntará, ¿cuál será la formación que nosotros debemos de tener? Declaraciones como las que acabo de hacer son peligrosamente engañosas. Es un completo disparate, y no puedo llamarle de otra oportunidad o de otra forma. Es un completo disparate poner a la historia contra la doctrina, como si fueran hostiles la una a la otra, o peor aún, enfrentar a la narrativa contra la proposición como si fueran de alguna manera mutuamente excluyentes. La idea de que una doctrina, por ejemplo, de la creación, o un concepto de la resurrección, no pueden expresar mediante la narración es simple y obviamente falso. ¿Por qué razón? Porque a la hora de predicar, a la hora de enseñar la palabra de Dios, yo puedo tomar una ilustración, yo puedo tomar una parábola, yo puedo sustentar una verdad con una parábola, y una parábola no necesariamente es real. Por otra parte, hay una diferencia clara y significativa entre una parábola, una historia hecha por Jesús para ilustrar un precepto, proposición o principio, y la historia. ¿Qué es la historia? La historia, recuerde que es una crónica de los acontecimientos que sucedieron en realidad. La parábola ayuda a explicar una verdad. Eso es una parábola. Es aquella que ayuda a explicar una verdad. La historia da un relato real de lo que sucedió. Aunque la historia es contada en forma de cuento, no es ficción ilustrada, sino una realidad. Una de las principales formas en que las proposiciones esenciales de la verdad cristiana han sido, voy a decirlo, preservadas y transmitidas hasta hoy en día, hasta nosotros, es mediante la inclusión de ellas, es el registro infalible de la historia bíblica. Entonces, note, se puede llevar una exposición de la palabra con una ilustración de la palabra de Dios, de la parábola que nosotros encontramos dentro de la Escritura. Una vez más, este es el principio sobre el cual Pablo construyó
su argumento acerca de la verdad de la resurrección. Le voy a poner uno o dos ejemplos para que usted me entienda lo que estoy tratando de enseñarle. Si vamos a hablar, por ejemplo, del principio que Pablo construyó, hablando acerca de la resurrección corporal, allá en 1 Corintios capítulo 15, su defensa de la doctrina se inicia con un recuento de hechos históricos, de aquellos acontecimientos que promueven una verdad. Esa defensa de la doctrina se inicia con esos recuentos de hechos históricos. ¿Y cómo lo hace? Vaya, confirmando con creces por varios testigos presenciales. De hecho, las doctrinas consideradas la más importante. Porque sin resurrección no hay perdón de pecados. Sin resurrección vana sería nuestra cruz. Pablo lo dice de esta manera más emblemática: fuéramos los más dignos de conmiseración. Pero ¿cómo empezó hablando acerca del tema de la resurrección? Con la historia. Con historia, y posteriormente va a poner hasta una ilustración. Eran todos puntos claves en la historia de ese fin de la semana de la Pascua definitiva, que Cristo murió por nuestros pecados. Vaya, ese era el punto final, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La idea de que las historias de las proposiciones de forma tan tajante y ponerlas unas contra otras como si fuera posible narrar historias sin declaraciones proporcionales es simple, voy a decirlo de esta manera, es tratar, voy a decirlo, de manipular lo que la palabra de Dios no dice. Este tipo de intelecto, voy a decirlo, es una herramienta típica para la deformación del lenguaje. El verdadero objetivo de este ejercicio, voy a decirlo más claro, es confundir el sentido y eliminar la certeza y echar por el suelo el dogma que muchas veces nosotros tenemos. Pero el ultraje, voy a decirlo, de parábolas de Jesús por los comentaristas modernos es a veces mucho peor. Un punto de vista más radical que está ganando rápidamente popularidad en las redes sociales en estos tiempos postmodernos es la noción de que las historias, por su gracia, por su propia naturaleza, no son definidas, o tienen significado o no tienen significado objetivo. Están totalmente sujetas a la interpretación del oyente y le hacen creer a las personas que no tienen, voy a decirlo, asidero hoy en día. Hasta eso hemos llegado. Pero vaya, por esta manera de pensar, el uso de las parábolas por Jesús fue un repudio deliberado de las proposiciones y el dogma dentro, voy a decirlo, del ministerio y la conversación. Un comentarista dice específicamente: es la naturaleza de la narrativa la que se presta a la imaginación de un oyente y se convierte en lo que el oyente quiere que sea, a pesar de la intención del narrador. Pero eso es erróneo, eso es fatal, porque estamos tergiversando lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra, Dios no enseñó por parábolas porque quería confundir a la gente. No, ¿qué maestro va a querer confundir a la gente? Este mismo autor cita diferentes, voy a decirlo de esta manera, diferencias de interpretación sobre las parábolas de Jesús de otros comentaristas que precisamente declaran, y solo le voy a poner un ejemplo más, aquellos que tratan de torcer las parábolas de Jesús. Unos dicen: las parábolas funcionan de manera como intérpretes y oyentes quieren que funcionen, a pesar de todo lo que Jesús pudo haber previsto con ellas. Simplemente no sabemos cómo Jesús empleó las parábolas y claramente no tenemos esperanza de descubrir su intención. Pues yo le digo, sí podemos descubrir la enseñanza que Dios quería ilustrar a través de una parábola. Le confieso, es para mí un misterio porque alguien que tiene tal punto de vista quería molestarse en decirnos esa verdad. La posición, por lo que voy a decirlo, las personas muchas veces no dan seguimiento a estas temáticas de la parábola, es porque nos cuesta leer.
porque nos cuesta, voy a decirlo, encontrar un aliciente del por qué el Señor Jesús realizó cada una de ellas. ¿Cuál fue la razón? Ubiquémonos en contexto. Por eso, cada vez que vamos a tocar una parábola que el Señor Jesús o que mencionó en los evangelios, yo me voy a ubicar en el contexto, en tiempo y en espacio, para poder entender y que le saquemos el mayor provecho a cada una de ellas. Todas las opiniones anteriores están, le digo literalmente, peligrosamente equivocadas, porque toman en cuenta solo una parte de la verdad. Quiero que por favor considere, por ejemplo, la creencia común de que la única razón por la que Jesús usó parábolas fue para hacer que verdades difíciles se hicieran claras, familiares o lo más fáciles de entender posible. Cuando Jesús explica por qué habló en parábolas, dio prácticamente la razón opuesta. Entonces, y aquí le voy a dar un ejemplo. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado. ¿Por qué a cualquiera que tiene se le dará? Sigo citando. ¿Por qué a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más? Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Qué dijo específicamente? De oído oiréis y no entenderéis. Aquí estoy citando Isaías. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Y qué pasa? Y yo los sane. A la misma vez, y este es el punto, que las parábolas ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír. Ellas tienen precisamente el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. Entonces note, el simbolismo esconde la verdad de quienes no tengan la disciplina o el deseo de buscar el significado de parte de Cristo. Es por esto que Jesús adoptó este estilo de enseñanza. Era un juicio divino contra los que recibían su enseñanza con desprecio, con incredulidad o con apatía. En el capítulo específicamente que acabamos de leer en Mateo, analizamos y vemos exactamente el por qué el Señor usa parábolas. No sugiero con esto que las parábolas fueran solamente un reflejo de la severidad con que Dios condena la incredulidad. Tampoco. Era también, recuerde, una expresión de su misericordia. Observe, por favor, observe cómo Jesús, citando la profecía de Isaías, describió a los incrédulos sobre los que le seguían. Ellos habían cerrado sus propios oídos, habían cerrado sus propios ojos para que con el corazón entiendan y se conviertan. Y Él les dice en la parte final: y yo los sane, yo quiero sanarles. Pero note, la incredulidad de ellos era terca, deliberada y por propia elección irrevocable. No era para esconderles precisamente todas las profundidades de la Escritura. No. Cuanto más endurecían sus corazones contra la verdad, más severo sería el juicio. Porque a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquí se lo cito en la forma como Lucas, capítulo 12, versículo 48, ahora lo está citando. Así que mediante lecciones espirituales ocultas en las historias y en símbolos de la vida diaria, Jesús hizo que culpa sobre culpa se amontonara sobre sus cabezas.
culpa sobre culpa se amontonara sobre sus propios prejuicios. Había seguramente otros beneficios misericordiosos de este estilo de enseñanza. Las parábolas, como cualquiera buena ilustración que usted puede sacar, naturalmente despertaría el interés y aumentaría la atención en la mente de las personas que no necesariamente estaban contra la verdad, sino que simplemente carecían de la aptitud o no tenían aprecio para la doctrina expuesta en un lenguaje directo y, por qué no decirlo, dogmático. Sin duda, las parábolas tuvieron el efecto de despertar la mente de muchas personas que quedaron impresionados, extasiados por la simplicidad de las parábolas de Jesús y por lo tanto quedaron con ganas de descubrir los significados subyacentes. Por eso es que multitudes seguían a Jesús. Para otras personas, incluso algunas cuya primera exposición a la verdad seguramente pudo haber provocado indiferencia o hasta rechazo, la imagen gráfica de las parábolas las ayudó a mantener la verdad arraigada en la memoria hasta que brotó con fe y con entendimiento. Al dar esta introducción sobre las parábolas de Jesús, es donde surge que habían varios detalles, voy a decirlo, y hagamos una síntesis. Las parábolas de Jesús tenían un evidente propósito doble: esconder la verdad de la gente santurrona o satisfecha de sí misma, que se consideraba demasiado especial para aprender de él, y revelar la verdad, ese es lo segundo, a las almas ansiosas, con la fe semejante a la de un niño, que tiene hambre, que tiene sed de justicia, que está a punto de devorarse toda la comida que le está poniendo su madre o su padre. Eso es exactamente lo que el Señor está o hace a través de las parábolas. Jesús le dio gracias a su Padre por ambos resultados. Te alabo, Padre, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí cito Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26. Es necesario aclarar otro de los malentendidos a la hora de interpretar las parábolas. Nuestro Señor no siempre hablaba en parábolas, no siempre. La mayor parte del sermón del monte es precisamente el tipo de exhortación de sermones directos, repudiado hasta por muchas personas y reconocidos por grandes estudiosos de la Biblia. Aunque Jesús termina el sermón con una breve parábola, no ocupó todo el sermón del monte hablando acerca de parábolas. Hay que tener también la realidad. La sustancia del mensaje comenzó con las bienaventuranzas y se presenta específicamente en una serie de declaraciones directas por medio de los mandamientos, argumentos polémicos, exhortaciones y palabras de advertencia. Hay muchas imágenes que nosotros podemos destacar en el Sermón del Monte, en el cual el Señor lo va a ilustrar y termina con una parábola, por cierto. Lucas sí incluye un dicho que no se encuentra en el registro del sermón hecho por Mateo y que él expresamente identifica como una parábola, y está en Lucas capítulo 6 versículo 39. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Qué? Por supuesto, no es una parábola en estilo narrativo clásico, sino que es una máxima, voy a decirlo, enmarcada como una pregunta. Lucas la llama una parábola, sin duda, debido a la forma en que evoca un cuadro tan claro que fácilmente podría reestructurarse en esta narrativa de Jesús. Pero incluso después de aumentar a 2 el número de parábolas en el Sermón del Monte, todavía permanece el hecho de que el más conocido sermón público de Cristo
no es simplemente un ejemplo de discurso narrativo, es un sermón clásico, dominado por la doctrina, la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia. No es una historia o una serie de anécdotas. Las pocas imágenes verbales dispersas simplemente ilustran el material del sermón. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? ¿Qué significa la declaración tanto de Lucas, Marcos y de Mateo, que es el primer evangelista que acabo de citar? Sin parábolas no les hablaba. Esta es una descripción del estilo de enseñanza pública de Jesús, solo durante el último año de su ministerio público. Vaya, ahí le dije claramente. Esta fue el último año del ministerio público de Jesús. Se refiere al cambio intencional en el estilo de enseñanza que tuvo lugar casi al mismo tiempo que el ministerio de Jesús en Galilea entraba en esa fase final. Como se señaló anteriormente y como ya le mencioné, aquí lo que nos interesa es explicar en una introducción por qué las personas se confunden en cuanto a una aplicación. En otras palabras, la fe movida y habilitada por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es el requisito previo para la comprensión de las parábolas. Se lo voy a repetir. Lo que necesitamos en pocas palabras es la fe que nos mueva a la habilidad por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el requisito previo para la comprensión de las parábolas. Estas historias sí tienen significado objetivo, tienen una intención divina y por lo tanto tienen una correcta interpretación. Jesús mismo explicó algunas de las parábolas en detalle. Jesús mismo tuvo el tiempo, enseñó en parábola, pero después explicaba algunas de ellas. Jesús mismo las explicó. La hermenéutica que él empleó nos da un modelo a seguir para que aprendamos del resto de sus historias y que tengamos cómo poder explicar las parábolas como creyentes dispuestos a escuchar, no como escépticos con corazones endurecidos contra la verdad. Entonces podemos encontrar específicamente algunas definiciones y detalles que el Señor Jesús nos quiso transmitir a través de estas enseñanzas por medio de parábolas. No logré terminar toda la introducción definiendo específicamente las parábolas. El día de mañana vamos a continuar, pero déjeme cerrar de la siguiente manera. Es importante que cada uno de nosotros tengamos un corazón receptivo, un corazón al cual Dios pueda hablarnos a través de esta serie. ¿Por qué por parábolas? Antes de detenernos a considerar parábolas específicas, sería bueno tener en cuenta el género. ¿Qué es una parábola? ¿Y en qué se va a diferenciar de otras figuras del lenguaje como metáforas, símiles, fábulas, alegorías y otras que encontramos dentro de los mismos evangelios? Una parábola no es más que una simple analogía. Es un símil o metáfora ampliada que tiene una lección definitivamente espiritual contenida en las figuras bíblicas. Tan fuerte como un caballo o tan rápido como una liebre, son símiles simples y bastante sencillas que no requieren una explicación. Una parábola entiende, y voy a decirlo, extiende, sería la palabra correcta, la comparación en una historia más larga o una metáfora más compleja, y el sentido siempre apuntando a una verdad espiritual. Ese es el objetivo, siempre apuntándole sobre todas las cosas a una verdad espiritual. No se trata entonces de que el Señor lo que se le ocurría en el momento. No, se trata de que Él quería transmitir. Una parábola extiende la comparación en una historia más larga. Y aquí es donde entra. La mayoría de las parábolas de Jesús exigía algún tipo de explicación. La mayoría. El día de mañana vamos a continuar desarrollando esta introducción a través de qué es lo que podemos aprender a través de las parábolas de Jesús. Lo visto hasta ahora, podemos recapitular dos elementos muy principales. El primero de ellos, tengamos oídos
ligeros para poder entender la palabra de Dios. Segundo, no debemos de cometer errores de tergiversar las parábolas de Jesús, las enseñanzas de Jesús, porque Él lo dijo: el que entiende pueda visualizar por medio de las parábolas. ¿Te parece? Ahí está claro, para que nosotros podamos entender el camino que nos resta a través de esta serie que estamos iniciando este día. Oremos al Señor, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos la vida, al darnos salud. Gracias por aquellas personas que han estado pendientes de esta transmisión. Gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, bondadoso. Gracias porque nos das la oportunidad de poder compartir tu verdad. Esta palabra, Señor, que es una verdad, es una antorcha que ilumina nuestro camino. Gracias por cada una de las personas que nos permiten, Dios mío, encontrar en ti el oportuno socorro para nuestros corazones. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos desarrollar esta introducción a esta serie. Y háblanos sobre todas las cosas cada vez, Dios mío, que hemos de compartir tu verdad. Porque tu palabra es verdad que ilumina nuestro camino. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de esta transmisión. Nos da siempre mucha motivación comprender que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. Gracias a todas las personas que estaba reiterando, están siempre pendientes de permitirnos acompañarles y llevarles esta verdad que lleva como objetivo presentar las buenas nuevas de salvación. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. Gracias por dejarnos precisamente sus comentarios o sus peticiones de oración. Amén, que el Señor les bendiga una vez más, y aquí estamos para leer ya los comentarios que ustedes nos han enviado. Estamos ya en la fanpage de Elin San Miguel. Por aquí tenemos a mi hermana Dorian Aparicio que nos dice: bendiciones, amados hermanos, ya listos para escuchar la palabra de Dios. Amén, hermana Dorian, bendiciones. Mi hermana Rosemary Castro también nos dice: Dios les bendiga, mi amado hermano. Bendiciones, hermana Rosemary, gracias por estar en sintonía. También mi hermana Silvia Flores dice: gracias, Señor, por tu palabra, y gracias a su siervo que usa como instrumento de bendición. Oramos que siempre hablen la verdad de Cristo. Amén, hermana, gloria a Dios. Ese es el objetivo cada día, ¿verdad? Hablar las verdades de la palabra de nuestro Dios. Gracias a ustedes que nos han dejado sus comentarios. Esto era en la fanpage de Elin San Miguel. Amén. Tengo los comentarios en la fanpage de su servidor. Recuerde que al final quedaron 2 videos. En el primer video nos escribe mi hermana Etelvina Campos: gracias, amados hermanos, ya pendientes del programa y la predicación de este día. Mi hermana Etelvina Campos. Mi hermana Claudia Carranza nos escribe en la fanpage de su servidor y nos dice: le saluda a Claudia, esperando que Dios nos hable a través de su palabra. Saludos, siervo de Dios. Amén. Saludos, mi hermana Claudia Carranza. Gracias por acompañarnos y permitirnos llevarles el alimento espiritual. Mi hermana Ana Ramírez nos dice: amén. Así es, bendiciones, hermanos. Amén, bendiciones, mi hermana Ana Ramírez. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Dios sigue dándonos precisamente su palabra, esa palabra que lleva alimento espiritual a nuestros corazones. Se suman ya en el segundo video de la transmisión, porque tuvimos un pequeño inconveniente, mi hermana Elizabeth Miranda, que nos dice amén, amén, y nos comparte un emoji. Bendiciones. Luis Vázquez nos dice amén. Mi hermana Maribel Álvarez: bendiciones, mis amados hermanos, gracias por compartir. Amén. Saludos, gracias a todas las personas que nos están sintonizando en esta transmisión. Estamos en vivo en este día miércoles 2 de febrero 2022, esperando que la gracia de Dios esté llenando cada uno de sus corazones. Continuamos compartiendo los demás comentarios. Amén, que el Señor les bendiga. Fanpage de Restauración 1450. Por aquí nos dice mi hermano Francisco López Cuellar. Nos dice: soy el pastor Francisco López, lo sigo desde Liberalta y lo difundo, dice, por Radio Voz de Esperanza 107.1. Dice, amén, bendiciones, hermano, muchísimas gracias.
También por aquí tenemos a mi hermana Aminta de Zamora, que nos dice: bendiciones del cielo para sus vidas, mis amados hermanos. Les saludo desde Guatemala. Mi hermana Aminta, gracias, hermana, por reportarse. Bendiciones para usted y su familia. Mi hermano Jesús Rosales nos dice: amén, amén. Bendiciones, hermano Jesús Rosales. Hermano Froilán Huacan dice: gracias, ministro, por un tema muy importante. Amén. Bendiciones, hermano. Y mi hermano, Abraham Rosario dice: Shalom, hermanos, sigan adelante en la palabra del Señor de los ejércitos. Amén. Primeramente Dios, hasta que el Señor pues nos preste vida, Él nos permita, pues vamos a estar siempre aquí, ¿verdad? Por la misericordia de nuestro Dios. Bueno, también como decía Melvin, como eran 2 videos, quiero leer un comentario que está en la fanpage de Elin San Miguel. Es mi hermano Edwin Villalobos, que nos dice: bendiciones, hermanos, que el Dios de lo alto los esté llenando de mucha sabiduría. Amén. Así es. Eso es lo que esperamos cada día, que Dios nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, a ustedes, a nosotros, a todos, porque realmente es muy importante tener sabiduría de lo alto. Esos son los comentarios, así que muchas bendiciones. Gracias por comentarnos. Gracias a mi hermano Francisco López Cuellar, que nos escribía, pues María acaba de leer su comentario en la fanpage de Restauración. Amén. Y a todos los que nos sintonizan a través de esa radio Voz Esperanza 107.1, el cual mi hermano está enlazando precisamente estas predicaciones. Gracias, amados hermanos, por disfrutar de esta bendición. Va nuestro más cordial saludo, y no podemos dejar, ¿verdad?, la audiencia de Restauración 1450 AM. Gracias por disfrutar con nosotros, y sobre todo que la gracia y misericordia de Dios estén sobre cada uno de ustedes. Lo que nos interesa, amados hermanos, es llevar el mensaje del Evangelio, predicar la palabra del Señor, y por eso es importante que nosotros aclaremos algunos aspectos, sobre todo en la introducción de estas parábolas. Gracias, amados hermanos. Quiero recordarles que también el programa ha sido diseñado para orar por las necesidades. De pronto nos identificamos con las temáticas, con el versículo, con la frase, pero también queremos invitarle. Ahora bien, si usted dice: no, hermano, fíjese que yo no estoy atravesando momentos difíciles, pero tal vez algún familiar, tal vez alguna persona allegada a usted, como un compañero de trabajo o un familiar tal vez no muy cercano, pero están enfrentando una enfermedad o un momento difícil, y podemos juntos pedirle a Dios que Él sea el que tome control de nuestra vida, y para Él no hay precisamente diferencia. Él puede ayudarnos. Estoy hablando de el Rey de la Gloria, el Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle que Él tome control de las peticiones que ya están estructuradas a partir de esta semana, y también que el Señor nos siga dando gracia para compartir de su bendita palabra. Oremos entonces. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por darnos este momento tan especial de poder disfrutar, Señor, de tu palabra. Gracias porque sabemos que tú mandas ángeles a que acampen alrededor nuestro y nos defiendan de cualquier dificultad. Gracias por todas las personas que han estado pendientes de esta transmisión, escuchando, Señor, esta reflexión de tu palabra. Ahora venimos ante tu presencia rogándote que cada una de las personas que puedan llevar a la práctica, Señor, esta enseñanza de tu verdad. Ahora también venimos poniendo delante de ti cada una de las necesidades del pueblo de Dios, las necesidades de estas personas, amigos y amigas. Suple, Señor, conforme sea la medida de fe de cada una de estas personas, y por eso es que ahora ponemos delante de ti cada una de estas peticiones. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por permitirnos estar una vez más delante de ti para depositar las peticiones de cada uno de tus hijos, Señor. En esta hora, Padre, te pido por la vida de mi hermano Eliseo Salazar. Sé tú, Señor, ayudando esta vida, en su vida espiritual, Señor. Él te pide ayuda en su vida espiritual. Sé tú auxiliándolo, sé tú fortaleciéndolo, Padre. Ten misericordia de tu hijo, Padre. Fortalécelo, que siga adelante siempre peleando la buena batalla, Señor. En tus manos está. Cúbrelo con tu sangre bendita, Señor. Dale esas fuerzas cada día para seguir adelante. Te pido por mi hermana Marisela Villalobos, Señor. Dale sabiduría y fortaleza, Padre. Siempre esa sabiduría que venga de ti, Señor. Bendice a tu hija.
Bendícela así como bendeciste, Señor, a Salomón con esa sabiduría para gobernar a toda una nación, Señor. Así ayuda a tu hija para poder, Señor, tomar decisiones en su vida, para hacer las cosas bien como a ti te agradan, Señor. Ayúdala, Padre, y fortalécela tú, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Te pido, Señor, por la vida de Priscila Moreira, Señor. Sé tú sanando esta vida. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú puedes obrar en la vida de Priscila Moreira, Señor. Sé que tú puedes sanarla, quitando, Señor, esos cálculos en sus riñones. Sé que tú puedes obrar, Señor, en ese hígado graso, Padre. Esos dolores que llegan, Señor, y agobian su vida. Ten misericordia, quítalos, Señor. Los reprendemos en esta hora y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, siempre por la vida de Sandra Verónica de Flamenco, Señor. Sé tú teniendo misericordia, Padre, de mi hermana Magdalena Godoy, Señor. Mira a ellas que están padeciendo, que están luchando, Señor, contra el cáncer. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Dios. Yo sé que tú puedes obrar en la vida de mis hermanas. Ten misericordia, Señor. Sánales con tu gran poder, oh Dios. En tus manos están la vida de mi hermana Jenny Ramírez, Señor. Seguimos suplicándote por su vida. Sé tú, Señor, quitando todo mal, Señor. Mira esos riñones, Señor, con insuficiencia renal. Sé tú sanándola, poniendo riñones nuevos en el cuerpo de mi hermana, Señor. Para ti todo es posible, Cristo Jesús. En tus manos está tu hija, Padre, para que tú hagas ese milagro que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Aunque para los médicos hayan cosas imposibles, sabemos que para ti todo es posible, porque tú vas más allá, Señor, de la ciencia médica, más allá que cualquier médico. Tú eres el médico de médicos por excelencia, Padre. En tus manos deposito a tu hija, Señor, para que seas tú obrando en la vida de tu sierva, Señor. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están en esta sintonía. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Derrama siempre todo lo necesario, Señor, esas bendiciones, esas finanzas necesarias en sus mesas, Señor, que nunca falte esa canasta básica, Padre. Te pido también, Señor Jesucristo, siempre, Padre, seas tú sacándonos adelante en este programa. Gracias por hacerlo un día más, por permitirnos un día más, Señor, haber realizado este programa, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana en una nueva audición. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.